The Lost Boys es una de esas películas de vampiros que con todo mérito se ha ganado el título de clásico de culto, con una casta de vampiros que cumplen con características de los clásicos chupasangre, pero con también nuevas características para aquella época que los hacía ver como el típico grupo de jóvenes rebeldes, y de ahí el nombre de la película, The Lost Boys, jóvenes ocultos o jóvenes del mal, como se tradujo en varios países de Latinoamérica. En la película actúan Kiefer Sutherland como el supuesto líder del grupo de vampiros, Corey Haim y Corey Feldman, muy amigos en esos años. Jason Patric, puede que a muchos no les suenen mucho los nombres de Corey Haim y Corey Feldman, pero en aquella década gozaron de un éxito arrollador, tanto que no soportaron y cayeron en el mundo de las drogas, un triste desenlace muy frecuente en niños actores en Hollywood, y en el caso de ellos fue así, pero es otra historia. Vamos a la película. La historia se centra en la familia Emerson, con Lucy y sus hijos Michael y Sam, quienes tras el divorcio de la madre se mudan al ficticio pueblo de Santa Carla, ubicada en California, donde vive el abuelo Bernard. Misteriosamente han habido muchas desapariciones de personas y los rumores sobre la presencia de vampiros en esa localidad ha calado mucho en la gente, aunque según se ve en la cinta, la vida transcurre de forma normal. El pueblo en realidad se llama Santa Cruz y durante la década de los 70 se ganó el apelativo de la capital mundial del asesinato, debido a los horrendos asesinatos cometidos por el veterano de guerra Herbert Mullin y Edmund Kemper, quien se dice que padecía de psicosis y trastorno límite de la personalidad. Ambos cometieron sus crímenes casi en simultáneo. ¿Cuáles son las características de los vampiros en esta película? Estos vampiros mantienen características clásicas de los vampiros de siempre. Beben sangre humana, tienen habilidades sobrenaturales como volar, también tienen una fuerza sobrenatural por encima de un humano normal. Si bien es cierto, tienen el poder de la inmortalidad, perdónenme el juego de palabras, pero es posible matarlos, clavándoles una estaca en el corazón o lanzándoles agua bendita. También pueden resultar seriamente dañados, pudiendo morir. El ajo es una especie de repelente que los mantiene alejados. Se les añadió elementos muy ochenteros para adaptar a esos personajes a la actualidad de ese entonces. Me refiero a la forma de vestir, los peinados, la personalidad. Estéticamente reflejan muy bien a los jóvenes de esa época y con una actitud rebelde rayando lo criminal. Recordemos que son los responsables de las desapariciones de personas en el pueblo. El director Joel Schumacher dio en el clavo con todo esto, pues esos nuevos elementos incorporados lograron hacer que la historia en sí sea creíble y tenga una dinámica muy atractiva, logrando adaptarse muy bien a la trama. Básicamente lo que hizo fue reinterpretar al vampiro clásico sin deformar esa figura mitológica de los chupasangre. Ahora bien, ¿por qué Michael se une a la pandilla de vampiros? Todo empezó durante un concierto en la playa. Fue por una chica de nombre Star, estrella en español, y la atracción es mutua. Michael no tarda en entablar conversación con ella y cuando están a punto de irse de paseo en moto, aparece David. Se reconoce el liderazgo del personaje de David, quien se lleva a Star, y con el grupo conducen por la playa y Michael los sigue hasta que la cosa se pone fea. Los pierde de vista debido a una espesa niebla y no saben lo jodido que es conducir moto sin poder ver lo que hay enfrente. Era un reto de David hacia Michael, parte de su iniciación. Conducía al borde de un abismo y si puedes volar eso no te dará miedo, ¿cierto? ¿Por qué David no mató a Michael? Pues vio potencial en él para unirlo a su casa de vampiros o bien tenía órdenes de alguien más. Lo que se da a entender es que David tiene planes para Michael, pero dado que él lucha contra sus nuevos instintos de vampiro, surge una rivalidad mortal entre ambos. Básicamente, Michael permanece con ellos por Star, se enamoró y sin saber que al beber el líquido de esa botella se estaría convirtiendo en vampiro, pues no es otra cosa más que sangre. Cosa extraña, pues si a mí me dan de beber vino y me sabe a otra cosa, yo me daría cuenta al toque, pero ya saben. Los misterios de la vida. Él se sintió aceptado, pero la relación con Star implicaba un riesgo no solo para él, sino también para su familia. Incluso el riesgo estuvo siempre presente, pues Star luego le revela a Michael que él era la víctima a quien ella debía matar bebiendo su sangre. Y esto no solo por el hecho de ser vampiro, hay algo más. Lo explico en unos minutos. Antes veamos el rol de Sam en la historia. Sam trata de ayudar a su hermano Michael. Corey Haim fue muy buen actor en comedias adolescentes y mostró versatilidad, pues en escenas dramáticas también demostró tener talento. Habló particularmente de su performance en la película Lucas, pero bien, aquí es donde se puede ver un interesante toque de humor negro en la película. Esto surge gracias al personaje de Corey Haim, Sam, y los vendedores de cómics, los hermanos Edgar y Alan Frog, nombres
elegidos como guiño al famoso escritor Edgar Allan Poe, dicho sea de paso. La escena de Michael levitando fuera de la ventana de la habitación de Sam fue tan épica que ha sido incluso parodiada en un episodio de Los Simpson. Pero es que la reacción de Sam fue ir y acusarlo con su mamá, la señora Lucy. Bueno, esto pasó en realidad cuando Michael trató de atacarlo. Hay que recordar que Michael, a pesar de ya ser un vampiro, no tiene maldad dentro de sí. Puede controlar su sed de sangre a pesar de haber intentado atacar a Sam en un primer momento. Este fue protegido por Nanook. En la película se muestra como vampiro solo cuando debe protegerse, proteger a su familia o proteger a Star. Sam nunca quiso encargarse de matar a toda la casta de vampiros porque no creía los rumores en un principio. Al llegar al pueblo conoció a los hermanos Frog, quienes insistentemente le pedían que se llevara unos cómics de vampiros. ¿Por qué su insistencia? Son expertos en el tema y saben de la presencia de vampiros en el pueblo, viven ahí y saben bien el peligro que todos corren. Usan los cómics como un manual de consulta para saber cómo reconocer y matar a los vampiros. Puedes matar a uno con una estaca en el corazón o con agua bendita. Decapitarlos podría funcionar, pero esto no se toca en la película. Pero si quieres cortar el problema de raíz y además devolverles la humanidad a los vampiros reclutados por el líder, pues hay que matar al cabecilla en cuestión. Y hay algo muy positivo en la película y es que Joel Schumacher consigue hacernos creer en todo momento que el líder es David. Debo decir que muchas escenas de la película en este proceso de caza de vampiros con Sam, los hermanos Frog y Michael poniéndole el toque serio a la situación hacen que la película funcione muy bien. Muchos toques de comedia a la vez que el desarrollo de la historia no te llega a aburrir. Hay una real tensión y una atmósfera de oscuridad y terror. ¿Por qué Sam decide aceptar la ayuda de los hermanos Frog? Pues obviamente descubre la condición de vampiro de su hermano. De hecho, desde un principio dijo claramente que no le gustaban los cómics de terror. Pero dadas las circunstancias, pues se puso manos a la obra. Pero ¿cómo saber a ciencia cierta quién es el líder? No hay una forma totalmente precisa de saberlo. Los hermanos tienen fuertes sospechas sobre Max, el dueño de la tienda de discos donde Lucy trabaja. Además es pretendiente de la madre. Pero el tipo pasa todas las pruebas, el ajo no le hace nada, el agua bendita tampoco, ni los crucifijos, absolutamente nada, así que lo descartan. Y además, la cena a la cual fueron invitados termina en un desastre, resultando en una escena cómica, pero que a su vez logra mantener el interés en el objetivo principal de identificar al líder. Hay que ir descartando, el siguiente sospechoso es David, para nosotros siempre lo fue. Lo que hacen para acabar con todo es prepararse para una cacería e ir a la guarida de los vampiros y consiguen matar a uno con una estaca. Pero no es el líder. Lo único que consiguen es enfurecer a toda la pandilla, completar la transformación de humano a vampiro. Creo que esto es algo que también fue innovador y aportó mucho a la película, le dio un mayor trasfondo a los personajes y a la historia. Y es que tanto Star como Lady y el mismo Michael no son totalmente vampiros. ¿Por qué? Pues para completar esta conversión deben matar y beber la sangre de un humano, pero ellos se rehúsan a hacerlo. De hecho, Michael era la víctima que permitiría a Star completar su conversión, pero como vemos el amor fue más fuerte por lo visto. Por cierto, no sé si lo notaron, pero en toda la película Star nunca muestra su aspecto de vampiro. Solo los mitad vampiros son quienes pueden recuperar su humanidad y salvar su alma en caso de aniquilar al líder. Los vampiros completos ya no pueden y, bueno, tampoco quieren. La pelea final. El haber matado al vampiro Marco en la guarida despertó el deseo de venganza en la pandilla. Los hermanos Frog y Sam se preparan con sus crucifijos, agua bendita, flechas y todo lo que tengan a la mano para defenderse de los vampiros. Saben que vendrán por ellos. Además, parece ser que los perros tienen un olfato especial para detectar a un vampiro, y digo esto por el comportamiento del perro Nanook, quien es de mucha ayuda en esa sensacional batalla en casa de la familia de Michael. Hay escenas sumamente memorables como el vampiro empujado por Nanook a la bañera llena de agua bendita y ajos. Otro momento épico es la muerte del vampiro Dwayne al ser impulsado por una flecha disparada por Sam. Termina atravesado en un equipo de sonido de la época, provocando que se electrocute hasta explotar en pedazos. La madera no es para nada conductor de la electricidad, pero la escena quedó genial. Y la línea de Corey Haim al decir emocionado, muerte por estéreo. Es un detalle que no se puede olvidar. Corey era genial en este tipo de escenas en sus películas. El momento clímax es la pelea entre Michael y David. Los cuernos de un ciervo disecado pudieron matar a Michael, pero quien terminó atravesado fue David. Sin embargo, hay cosas importantes en esta escena. Él no explota, no se prende en llamas, ni se derrite. Simplemente queda inerte, lo cual da a entender que no ha muerto en realidad. De hecho, hay un cómic de nombre Los Jóvenes del Mal, el reinado de los Frog, en el cual se confirma que en efecto David no murió. En ese cómic
se explica que él convirtió a quien sería el vampiro Shane, líder de una nueva casta de vampiros en Los Jóvenes del Mal, la tribu, en una secuela estrenada en el 2008. Ni Michael ni Star retornan a su condición de humanos, así que no han matado al líder. Es el propio Max quien al llegar de una cita con Lucy revela su condición de vampiro. Entonces, ¿cómo pasó las pruebas? Pues fácil, no nos dimos cuenta, pero hay otro aspecto dentro de la mitología de los vampiros y es que no pueden entrar a tu casa si no los invitas. Max fue invitado por Lucy y esto lo inmunizó, por decirlo de alguna manera, es decir, nada podía hacerle daño, como el agua bendita, los crucifijos. Por eso es que pasó desapercibido. Lo que él tenía como objetivo era convertir a Lucy en vampiro para hacer crecer su familia, por decirlo de alguna manera, crear una dinastía de vampiros. Pero muere cuando el abuelo estrella su jeep haciendo que un pedazo de madera lo atraviese. Es cuando Michael y Star finalmente vuelven a recobrar su humanidad. Hay una frase que dice el abuelo Bernard en esta escena. Literalmente dice: hay solo una cosa de Santa Carla que no he podido aguantar, son esos malditos vampiros. Entonces, supo todo desde un principio, ¿por qué no alertó del peligro a su hija y a sus nietos? Algunos especulan que se debe a que es él el verdadero líder de toda esta cofradía de vampiros. El abuelo tiene un comportamiento excéntrico a pesar de sus pocas escenas en la película, pero cada segundo de él en pantalla vale la pena. No obstante, yo descarto esa teoría ya que existe un final alternativo que no estoy seguro si se llegó a filmar, pero sí se llegó a escribir en una parte del guión de la película, y es que en una escena final alternativa los vampiros están reunidos en el viejo hotel y se aprecia detrás de ellos un mural con el retrato de Max y que data del año 1900, lo que nos da a entender que es un vampiro de alta jerarquía y con mucho tiempo viviendo bajo esa condición en el pueblo. La escena obviamente fue descartada. El personaje de Michael puede ser un guiño al cantante Jim Morrison por su parecido físico, la canción People Are Strange y un afiche real de Jim en una escena de la película. Los Jóvenes del Mal, Jóvenes Ocultos o como le quieran llamar, no solo generó una secuela y varios cómics, también tuvo una tercera entrega la cual fue grabada en el 2010. Contaba nuevamente con los dos Corys, pero Corey Haim aún luchaba contra sus adicciones hasta que a los 38 años falleció a causa de un cuadro de neumonía.